vamos a abordar la funcionalidad que tiene Satiboom de poder realizar comparativas dentro de las parcelas que tenemos dentro de nuestra explotación. Entonces, para ello vamos a hacerlo de tres formas diferentes. Una primera que es una comparativa intracampañas, una misma parcela que ha tenido el mismo cultivo durante varios años y queremos ver cómo ha evolucionado ese cultivo en cada uno de los años y poder tener una comparativa de evolución. Una segunda comparativa que sería un mismo cultivo pero en diferentes parcelas dentro de nuestra explotación y ver si hay alguna diferencia o cuál puede ir más adelantada, más retrasada o algún tipo de incidencia que se pueda detectar en la comparativa intraparcelaria. Y luego una tercera comparativa que es dentro de una misma parcela. Normalmente la evolución no es homogénea dentro de todo el cultivo y entonces puedes diferenciar zonas, hacer una zonificación dentro de esa parcela y ver esas curvas cómo pueden indicarnos si hay algún tipo de incidencia a la que podamos sacar algún tipo de conclusión con respecto a lo que se ven las curvas, ¿no? Entonces, la primera, pues vamos a ver una parcela de maíz que ha estado implantado de maíz durante varios años consecutivos y vamos a la gráfica. Podemos observar pues, que en los últimos años esta parcela manifiesta una curva muy similar, que es maíz. Y lo que queremos es hacer una comparativa, en vez de forma lineal, como estamos viendo aquí, que seamos capaces de ver en el desarrollo de un año cómo se ha comportado en cada campaña esa parcela. Entonces, para ello, desde los 3 puntos, si vamos a la opción de comparativa, nos va a abrir una pestaña en la que vemos, lo primero que nos ha puesto es todas las campañas en las que tenemos dado de alta el cultivo, cuando hemos implementado la parcela dentro de la explotación, qué años le hemos dicho qué cultivo tenía implantado. Entonces aquí vemos que desde el año 19 hasta el 24, pues es maíz. La curva es bastante coherente con el desarrollo, tiene altibajos en función de pues, si existen incidencias de nubes o diferentes desarrollos dentro de la parcela. Tenemos un periodo de suelo desnudo en el que no hay implantación del cultivo, de enero a mayo aproximadamente, y en función de cómo se ha ido desarrollando vemos las diferentes curvas. En la parte inferior lo que nos muestra son las 3 últimas campañas y al seleccionar cualquier punto de los posibles, de los que tenemos imagen disponible, nos va a crear una pequeña captura en las que nos va a enseñar el índice NDVI de esa parcela en los 3 últimos años, ¿de acuerdo? Veis, las fechas son muy similares, 17, 17 y 22 de noviembre. Si cambiamos otra fecha, pues irá mostrando lo mismo. Para la campaña 23-24, en la fecha que nos encontramos, pues no existe desarrollo de cultivo, por eso, por ejemplo, al principio, pues no tiene mucho sentido tenerlo. No lo veríamos aquí dibujado ahora cuando tengamos algún tipo de incidencia en el cultivo. Si vamos aquí a buscar, en el 23-24 no aparece esa captura porque no hay cultivo implantado todavía. Lo que aquí estamos viendo, por ejemplo, vamos a quitar las imágenes de los años anteriores y nos quedamos con las 2 últimas campañas. Como veis, para quitar las curvas simplemente hay que seleccionar la campaña y se quitaría. Si luego se selecciona la campaña volvería a aparecer la curva, ¿de acuerdo? Esta sería la evolución del cultivo del maíz en las 2 campañas previas a la que estamos ahora y como podéis ver sí que hay una pequeña diferencia, una diferencia de la campaña 22-23 a la 21-22. En el año 22-23 la parcela tenía un índice para la misma fecha bastante más bajo que la del año anterior, pero luego a la hora de desarrollarse el cultivo, es cierto que la ascendencia es más lenta o sube más lento la curva NDVI, pero en el mes de julio se igualan y las dos campañas tienen un rendimiento pues, similar. Si seguimos avanzando en las curvas vemos lo mismo. Y lo que sí que se ve también es que esa nascencia que ha tenido más tardía, luego en la parte final del cultivo también se recoge en que existe como una parte de secado más tardío también. Hay un desplazamiento de la curva del año 22 con respecto a la del 21. Bueno, si esto lo hacemos con las campañas diferentes activadas, pues tendríamos la información que estamos viendo en las curvas, ¿de acuerdo? Luego la campaña más diferenciada, pues que serían estas dos. Entre la campaña 18-20, 19-20, perdón, y las campañas, pues eso, 22-23, pues hay bastante diferencia a la hora de ver cómo se desarrolla el cultivo. En principio esta sería la primera comparativa que analizaríamos, sería ver cómo un mismo cultivo a lo largo de diferentes campañas se ha ido comportando de forma diferente, ¿de acuerdo? Si en vez de verlo así queremos verlo en forma detallada, nos mostraría las 3 últimas campañas de forma independiente, con las curvas de cada una de las campañas, en las que podríamos implementar, por ejemplo, los datos climáticos para saber
pues cómo ha sido la climatología en cada una de las campañas. Podemos seleccionar una fecha y estamos viendo la variación en temperatura máxima, mínima y pluviometría en el caso de que existiesen incidencias de lluvia en alguna de ellas, ¿de acuerdo? Aquí veis que hay una precipitación de 14 litros, aquí no ha habido, bueno. Es simplemente que se pueden ir comparando y viendo las características anuales de cómo evoluciona el cultivo y si tiene algún tipo de incidencia con respecto a cómo ha ido la climatología en ese año. Se puede meter también la opción de que nos muestre la precipitación acumulada para cada una de las campañas, ¿de acuerdo? Aquí veríamos a fecha de 20 de septiembre, a final de septiembre, un año, cómo se ha ido acumulando ese agua, la precipitación en función de lluvia. Cuando las líneas son inferiores, hacia abajo de la línea de horizonte, es que la campaña pues, ha tenido un déficit de agua con respecto a los últimos 30 años. Si veis el año del año 21-22, pues fue bastante malo, ¿no? Bastante seco. Bueno, pues esto simplemente sería la comparativa dentro de una misma parcela con el mismo cultivo. Si volvemos a la página de inicio, hay una opción de comparación que es, queremos ver cómo han evolucionado parcelas del mismo cultivo implantado. Entonces, seleccionando las 3 parcelas, o si en vez de seleccionar queremos aplicar un filtro a los cultivos, tenemos el cultivo, podemos aplicar un filtro de maíz. Veis que ya se ha reducido a 3 el número de parcelas que tengo de maíz, que están estas aquí. Seleccionándolas y yendo a comparar, o opción de comparar, empezaría a construir una gráfica. Veis, las 3 parcelas están en esa disposición en el mapa. Aparece una gráfica en la parte inferior con los 3 nombres de las parcelas de diferentes colores. Vamos a ver el último año, por ejemplo, cómo se ha comportado pues, el cultivo de maíz en estas 3 parcelas en el último año. Como veis, por ejemplo, la parcela, pinchando sobre el nombre de la parcela, nos va a llevar en un zoom a la zona donde está la parcela, ¿de acuerdo? Podemos desplazarnos a las diferentes parcelas que tenemos en la comparativa y si seleccionamos cualquier fecha dentro de la curva nos va a mostrar la imagen NDVI en esas parcelas, ¿de acuerdo? Podemos desplazar y seguimos viendo cómo se comporta ese índice NDVI en la parcela. Vemos, por ejemplo, que aquí, pues lo que comentábamos antes, una pequeña diferencia en la nascencia entre la parcela 1 y la parcela, por ejemplo, 3. Esta sería la parcela 3, si vamos a la parcela 1 sería esta. Entonces, al final, el NDVI, que es cómo se construye esta curva, es el valor medio de todos los píxeles que componen esa parcela. Estamos viendo que el valor medio pues, es inferior, estamos en vegetación escasa frente a vegetación elevada entre las 2 parcelas, ¿no? Esto nos vale pues, para ver cómo evoluciona el cultivo dentro de cada una de las parcelas y vemos que al final, por ejemplo, todas las parcelas pues, llegan a un estado final de cultivo bastante similar. No hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Podemos compararlo con el valor medio del cultivo de maíz en esa zona. Sería una curva media de cómo se comporta el maíz en esa zona. Está aquí dibujada, veis, el parking gap que aparece en esta zona. Veis, esta la curva tipo, la curva de las parcelas medias que hay en esa zona. Entonces, pues, vemos que se ajusta bastante o que es bastante parecido a cómo se muestra. Si en vez de tener 12 meses quisiésemos ver cómo evolucionó la campaña pues en los últimos 2 años, pues sería lo mismo, modificamos la fecha en el cuadro de tiempo temporal y veríamos cómo se va modificando, ¿de acuerdo? 20, por ejemplo, octubre. Veis las curvas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la parcela del páramo 3, vamos a quitar la de los medio, la parcela de páramo 3 que tenemos puesta aquí, pues el comportamiento que tiene no es de una curva de maíz ese año, sería otro cultivo diferente, y la del páramo 2 en el año 22 tiene un comportamiento diferente a lo que sería una curva de maíz, a lo mejor para grano, y esto pudo ser, pues podría haber sido un maíz forrajero que se cortó en su momento para forraje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta sería la imagen de la parcela, esta que estamos viendo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una diferencia que sí que da la impresión de que se ha ido segando o se ha estado haciendo algún tipo de labor de ese tipo. Bueno, entonces, esto sería la segunda comparativa que queremos mostrar, que es diferentes parcelas de un mismo cultivo
ver cómo han evolucionado y qué diferencias se pueden apreciar dentro de la parcela. Se pueden añadir las parcelas de varias formas. Si estuviésemos en el mapa, por ejemplo, ya las he añadido antes con seleccionándolas en el panel, pero si tenemos el filtro aplicado, si seleccionamos en el mapa la parcela, se puede añadir a comparativa. Perdón, que me he ido a otro lado, me he ido a otra comparativa. Vamos a ir al mapa. Vale, se vayamos a la comparativa. Seleccionando las parcelas, se puede eliminar de la comparativa esa parcela en concreto, es que ha desaparecido la curva, o se podría volver a añadir simplemente pinchando en el mapa. Debería volver a añadir la parcela. ¿Vale? Veis que está apareciendo la curva y desaparece, puedo volver a deshacerla. Entonces, tanto en el mapa como en las opciones del cuadro se pueden seleccionar las parcelas para llevar a la comparativa. Hay diferentes formas de hacer a la misma información. Y ya la última comparativa que podemos realizar con Sativon es lo que comentábamos de dentro de una misma parcela. El desarrollo del cultivo no tiene por qué ser homogéneo y nos puede interesar, por de alguna manera, ver cómo evoluciona el cultivo dentro de esa parcela. Entonces seleccionamos, por ejemplo, la parcela Páramo 1, venimos a la parcela y si tenemos los últimos 12 meses, por ejemplo, quitamos la parte de colorimetría y demás. Si tenemos los últimos meses de la parcela, estáis viendo aquí, por ejemplo, vamos a ir al mes de junio. Bueno, pues veis que la parcela tiene zonas diferenciadas de desarrollo, ¿no? Entonces, si queremos ver un poco cómo funcionaba, vamos a quitar los filtros estos un momentín. Seleccionamos la parcela, ¿vale? Si estamos en el último año, vamos a ir a los 12 meses, por ejemplo. Nos ponemos en el mes de junio. Vemos que la parcela pues, manifiesta zonas con diferente vigor en función del índice NDVI. Entonces tenemos una curva media, que es la que estamos viendo ahora mismo, pero puede ser que nos interese saber pues, cómo se ha desarrollado el cultivo en estas zonas que hemos diferenciado. Entonces tenemos aquí una banderita a la derecha, que si la seleccionamos y la ponemos en las zonas que nos interesan saber cómo se han desarrollado, podemos poner varias banderitas en función de donde nos interese saber cómo se ha desarrollado el cultivo. ¿Ves? En este caso tenemos 3 banderas. ¿Qué va a hacer ahora el sistema? Va a empezar a construir curvas NDVI de solamente el entorno que tiene la bandera, que son unos 5 por 5 píxeles, más o menos un cuarto de hectárea, es lo que afecta a cada una de estas superficies. Y el valor medio de estos píxeles es lo que vais mostrando en la gráfica. Estamos viendo pues que cuando es solo desnudo, pues la parcela se comporta de forma muy homogénea, lo podemos ver aquí. Ahora cambiamos y vemos que las banderas están en la misma zona, están en zonas diferentes, perdón, pero tienen la misma intensidad. Y según va avanzando la curva, cuando nos adentremos a la zona de cultivo es donde veremos la diferencia que estábamos comentando antes. Ahora mismo lo que está haciendo es, pues cada uno de estos cuadrados, lanzarlos contra el servidor, obtener la curva NDVI de esos cuadradillos, calcular la media y ir dibujándola en pantalla en función de la máquina, del ordenador que tengáis y de lo compleja que sea o lo grande que sea la parcela, pues tardará más o menos en ir generando esta curva, ¿de acuerdo? Si veis, bueno, pues mientras esperamos a que lo construya, vemos que es bastante homogéneo. Cuando no tiene cultivo, lógicamente, pues está o es tierra volteada o simplemente no tiene cubierta vegetal. En esta zona estaríamos ya en la fase final del cultivo. Como veis, la curva media manifiesta que sí que hay alguna diferencia dentro de las zonas. ¿De acuerdo? Está un poquito más lento de lo que era de desear, pero bueno. Y con esta comparativa lo que sí que podemos hacer pues es tomar decisiones en función de si vemos una zona a lo mejor
que necesita, sobre todo en abonos de cobertura, que es necesario pues saber si el vigor de la zona de la planta es menor o mayor en alguna zona, pues tomar decisiones de si nos interesa más hacer un abonado más intenso o menos intenso en esa zona en función de la política que tengamos de cómo tratar la parcela, ¿de acuerdo? Aquí vemos ya, por ejemplo, que aquí sí que hay una diferencia, ya en alguno de los banderas va a manifestar diferencia, lo estáis viendo. Empiezan a construirse, aquí empieza a haber ya diferencias. Esta es la parte final del cultivo. Y vale. El momento de máximo desarrollo del cultivo parece que es muy parecido, es muy homogénea. Y lo que sí que hemos visto al principio, cuando hemos tomado la imagen, era por aquí, por el mes de junio, a principios del 23 de junio, finales de junio. Aquí sí que vamos a ver diferencias en las tres zonas. Entonces vamos a ver cómo las tres curvas se separan, aunque luego sí que es cierto que la parcela recupera y se comporta de una forma como bastante homogénea. Aunque la nascencia en zonas sí que es diferenciada, pero luego en la parte final y desarrollo de cultivo sí que parece que se comporta de una forma homogénea. ¿Veis? En esta parte las banderas mantienen la misma información. Quizás tenía que haber puesto solo 2 banderitas en vez de tantas, pero bueno. Está costando llegar al mes de junio, que es cuando queremos ver qué es lo que pasa con las curvas de desarrollo. Está más o menos construyendo ahora en agosto. Vemos que en agosto las zonas no tienen diferencia. Aquí vemos una pequeña bajada de esta zona. Pues aquí sí que empieza a haber diferencias dentro de la parcela y cuando llegue a este punto es el que hemos seleccionado para poner las banderas. Veremos que las tres curvas en teoría deberían estar separadas y manifestarse de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces veis que hay dos zonas que están por encima de la media y hay una zona que está muy próxima, por debajo de la media. Aquí está. Entonces al final lo que construyes con este punto y estos otros dos, el promedio es este que tenéis aquí, que es el que muestra la curva de la media. En función de los píxeles que hay en cada una de las curvas parciales, pues estará más o menos elevada la curva de Nedumey. Bueno, un poco lento esto, pero ha sido la tercera opción de comparativa que quería mostraros y con esto pues tendríamos definida ya el módulo de comparativas dentro de SATIO.